No, más bien, aún no se ve su pantalla se está compartiendo. Ya, entonces ya vamos a dar inicio a, a las clases teóricas de cirugía uno. En la mañana avanzamos un poco, hemos avanzado, pero por problemas que hubo no se pudo seguir la clase. Les vamos a grabar, a compartir. ¿Se ve? Yo no logro observarlo aún. No se puede observar. A ver, se me ha borrado. Ya, ahora sí, sí se puede ver. Pero úlceras cutáneas de heridas. Espérate. A ver, espérate, vamos a Bueno, mientras el doctor se vuelve a conectar, el doctor de que nos toca hacer mañana con la clase de, a ver, de agudeza visual y binocularidad me dijo que va a mandarme la clase pregrabada. Ya entonces la podemos revisar en cualquier momento. Creo que es la que hicieron el año pasado o algo así me dio a entender.
Edgar, ¿me escuchas? Edgar. Sí, doctor, sí, voy a presentarlo. Sí, pero de heridas, ese tema se me ha borrado. O sea, quiero, A ver, se observa. Ok, ahí está. Sí, observa, ¿no? ¿se observa? Edgar, Sí, Edgar, ¿se observa? sí, ya está. No, no te escucho. ¿Se observa? Yo estoy presentando, doctor. Ya estás presentando Sí, yo. Usted la me de dice, heridas. no. Ya, 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 ya. Ya, ese se me ha borrado, no sé cómo ponerla. Ya, vamos entonces. ¿Lo puedes ampliar un poco más? Se va a perder Yo es lo que, puedo ampliar. ¿O no? No, no. el cinema. Ya, así nomás. Se ve, ¿no? Sí. Ya. A ver, pasa, pasa, Edgar. Sigue. De eso ya lo hemos hecho. Sigue, sigue, sigue. Hasta donde hemos avanzado. Más, más, más. Ya, ya. Ya. Desde ahí vamos a hacer, ¿ya? Ya. Pueden ver, ¿no? Sí, Edgar, doctor. puede. Ya. Ya. Entonces, según la integridad de la piel, puede ser abierta y cerrada. Abierta con solución de continuidad de la piel, como pueden ver, que se les va a presentar en emergencia. Sigue cerradas sin solución de continuidad, como las fracturas que podemos observar, ¿no? Las fracturas que se consideran como heridas cerradas. Sigue simples, heridas que afectan a piel sin ocasionar daño en órganos importantes. Sigue según la integridad de la piel, seguimos con, hemos hablado de simples, ahora complicadas. Esto van a tener frecuentemente en emergencia heridas extensas y profundas con abundante hemorragia y lesiones de músculos, tendones, nervios, vasos sanguíneos, órganos internos. Sigue, según el tiempo de cicatrizar en aguda, que hay un proceso de reparación ordenado, como pueden ver, ¿no? El proceso de cicatrización que después vamos a ver. Sigue crónicas. En este no hay un proceso de reparación, de cicatrización ordenado, no restaura la integridad anatómica y funcional. Como pueden ver, al momento de, si es que cicatriza eso, generalmente va a haber lesiones retráctiles que van a deformar la extremidad distal del miembro. Sigue heridas punzantes causadas por objetos filosos, digamos, sigamos las tipos heridas de tipo laceración, puede tener la piel se desgarra, corta y se abre, ¿no? Como pueden ver. Sigamos por abulsión, con esta herida la piel se desgarra completamente y muchas veces son heridas grandes que van de pabellón auricular hacia el otro pabellón y la llamamos heridas tipo scalp, ¿no? Cuando es en cuero cabelludo tipo scalp, 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 SC
ALP. Sigamos. Heridas tipo abulsión, lesiones con desgarro, destrucción de tejido, ¿no? Esto también a nivel de la mano, en personas que trabajan en las panaderías en la madrugada, se quedan dormidos y ponen la mano a las máquinas, ¿no? Y, y produce lesiones con desgarro y destrucción de tejido. Sigamos, heridas cortantes o incisivas, sigamos, heridas tipo úlcera, que vamos a ver en úlceras cutáneas, nos produce escaras. En pacientes también vemos eso en pacientes postrados. Sigue, heridas tipo abrasión, cuando se desgarra, cuando se caen sobre el pavimento y causa lesiones profundas, capas más profundas del tejido y hay probabilidad de que cicatricen eso. Sigue. Ella es tipo amputación, como dijimos anteriormente, los pacientes van, incluso llevan en bolsas, en tuppers, pensando que se va de nuevo a, a juntar todas esas partes que se han amputado. Sigue. Todos este tipo de heridas, entonces vamos a ver en emergencia, punzantes cortantes, incluso cortantes, abrasiones, laceraciones, abulsión y amputación que hemos manifestado. Todo esto van a ver. Sigamos. Heridas limpias. Ya le dije que tienen que tener en cuenta esto de limpias, limpias contaminadas, contaminadas y sucias. Heridas limpias, heridas recientes de menos de 6 horas, con bordes nítidos, sin pérdida de sustancia, heridas no cercanas a orificios naturales, digamos, no contaminadas, no existe un proceso de inflamación, no hay penetración de sistemas respiratorios, digestivo, genitourinario ni cavidad orofaringea. Generalmente cierran sin problemas, sí, pero pueden infectarse, a pesar de que son limpias, pueden infectarse de un 0 al 4%, de 0 a 4%. Hay probabilidad de que se infecten las heridas limpias. Digamos, limpias contaminadas, heridas quirúrgicas con contaminación diatrógena, con tiempo quirúrgico de más de 6 horas, heridas con presencia mínima de cuerpo extraño, heridas con bordes anfractuosos, heridas con mínimo tejido desvitalizado, hay una pérdida de sustancia, o sea, de tejido, digamos, y hay penetración ya mínima en una cavidad corporal, ¿no? En los aparatos respiratorio, digestivo, genitourinario, cavidad orofaringea, y esto lo podemos ver en cirugías del tracto biliar, gastrointestinal, apéndice, vagina, orofaringe, ¿no? En la figura vemos de cálculos vesiculares, apéndices que son simples, ¿no? No complicados. Y en caso de cesáreas también, ¿no? Digamos, y la probabilidad de infección es del 5 al 10%. La limpia era del 0 al 4%, la probabilidad de infectarse es herida, y la probabilidad de infectarse es la limpia contaminada del 5 al 10%, donde estas limpias contaminadas no hay un proceso inflamatorio, no hay proceso. Bueno, luego tenés heridas contaminadas con un tiempo de 6 a 8 horas de evolución, ¿no? Son heridas en medio altamente contaminado, heridas tenemos quirúrgicas en orificios naturales, heridas por proyectil de arma de fuego, mordedura humana de animales, picadura de animales ponzoñosos y por amputaciones, heridas contaminadas. Ya sigamos. Acá en heridas contaminadas ya hay un proceso inflamatorio, pero no hay pus, no hay un proceso inflamatorio de toda la zona lesionada. Vemos también en las heridas por accidentes y donde va a haber material extraño, tierra, ¿no? Y la probabilidad de infectarse y hay un proceso inflamatorio es del 10 a 15%. Entonces volvemos a repetir
en heridas limpias del 0 al 4%, del 5 al 10% en limpia contaminada y contaminada del 10 al 15%. Sigamos. Luego tenemos heridas infectadas o sucias, por último, ¿no? Heridas infectadas con pus, gram positivos, gram negativos, heridas limpias, mal manejadas, ¿no? Que han sido mal manejadas, heridas mal suturadas, sigamos, y heridas con retención de tejidos desvitalizados, no hay perforación de vísceras donde sale contenido intestinal, heridas que no cicatrizan bien y crecen en organismos de forma rápida. La probabilidad de infección de estas heridas son más del 25%, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el caso de pacientes que van con un cuadro quirúrgico de apendicitis, pero ya con peritonitis generalizada, ¿no? Hay peritonitis generalizada donde hay secreción purulenta. Heridas sucias, como ven en la figura también, donde hay secreción purulenta, ¿no? Y hay un proceso inflamatorio. Entonces son heridas infectadas o sucias. Y en probabilidad de infección más del 25%. Sigamos. Entonces hay heridas superficiales, profundas, penetrantes, perforantes, ¿no? Digamos, vamos a tener también en, en otras clases, vamos a tener las fases de la cicatrización, que es muy importante, la fase inflamatoria, sigamos, fase inflamatoria, proliferativa y de maduración. Son las tres fases importantes en cicatrización que vamos a ver, que se llama principalmente en prácticas, ¿no? Cómo se produce el proceso de cicatrización en las heridas mediante estas tres fases, ¿no? Inflamatoria, proliferativa y de maduración. Ya después vamos a explicar todas este tema. Sigamos. La cicatrización es cicatrización por primera intención, segunda intención, tercera intención y cuarta intención. Por primera intención son heridas suturadas que se suturan, ¿no? Que son bordes limpios, ¿no? Por primera intención se puede suturar. Segunda intención son heridas que los bordes no están afrontados, hay presencia de tejido de granulación, necesita unas curaciones, unas 2 o 3 curaciones, y hay pérdida de sustancia, pérdida de tejido en esto de segunda intención. Entonces tiene que crecer ese tejido y esperamos entonces que se cicatrice por segunda intención, o sea, cicatriza en forma espontánea, no se sutura. En cicatrización por segunda intención no se sutura, no se sutura. En cicatrización por tercera intención son bordes separados de la herida que ha granulado, entonces por segunda intención, y se procede posteriormente a un cierre diferido, ¿no? Se sutura, estas heridas se suturan. Y necesitan también más curaciones, ¿no? Más curaciones. Entonces tenemos por primera, segunda intención que no se sutura, espera que crezcan los tejidos. Por tercera intención que se sutura, después de haber tejido de granulación. Y por cuarta intención son tejidos donde hay pérdida de la piel en forma parcial o completa, donde necesitamos injerto o rotación de colgajos, injertos o rotación de colgajos, por cuarta intención. Sigamos. Cuando van los pacientes por emergencia, van a presentar manifestaciones locales o generales. Locales, dolor, hemorragia, ¿no? En la zona de la lesión. Esa hemorragia puede ser arterial, venosa, capilar, hay separación de los bordes de la herida, alteración de la funcionabilidad, sensibilidad y manifestaciones generales, shock hipovolémico, vasovagal, neumotoras, hemotoras, hemoperitoneo y nemoperitoneo. Entonces, cuando van por el sangrado, de repente pueden presentar un shock hipovolémico,
o pueden tener vaídos o desmayos, como se llama, ¿no? Y generales cuando hay neumotórax, hemotórax por lesiones, ya sea en tórax, o hemoperitoneo, neumoperitoneo cuando hay lesiones en abdomen. Entonces, son manifestaciones cuando va el paciente locales y generales, como complicación de sangrado o en la zona donde haya lesionado en tórax o abdomen. Digamos, cuando va el paciente, tenemos que hacer una valoración de todo el estado general, hacer su anamnesis, el tiempo de evolución de la herida, ¿no? Límite de sutura 6 horas. Algunos manifiestan, ¿no? Que cuando va el paciente, dice, se le pregunta hace cuánto tiempo se ha realizado la herida. Hace 6 horas, dice, ¿no? Hace 6 horas, hace hasta 8 horas puede ser donde se puede suturar, ¿no? Se limpia bien la herida y se puede suturar. Puede haber infección, ¿no? Pero es bien raro, hasta 6 a 8 horas. No, pasada esa hora, mejor es dejar unas 24 o 48 horas abierta la herida y después suturarla porque puede infectarse. Entonces, tiempo de límite de sutura, más o menos entre 6 a 8 horas. Para todos estos pacientes tenemos que ver el estado de vacunación antitetánica cuando son heridas donde ha habido, por ejemplo, lesiones por arma blanca, que tenemos que poner alguna antitetánica o lesiones de pacientes que trabajan en la agricultura, trabajan en la ganadería, ¿no? Donde tenemos que aplicar vacunación antitetánica. Tenemos que saber bien, ya les digo, el esquema de vacunación antitetánica. Eso, veamos eso porque eso vamos a tener todos los días y les van a preguntar esquema de vacunación antitetánica. Y valoramos la herida cuando va el paciente, localización, forma, profundidad, pérdida de sustancia que hemos visto anteriormente. Sigamos, vemos, diagnosticamos, vemos los antecedentes, mecanismos del accidente, cómo se han realizado la herida, a la fecha, a qué hora se ha realizado la herida, hace cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Cuántas horas, y ver qué sintomatología tienen, ya sea en forma subjetiva o objetiva. Digamos, cuando va el paciente, tenemos que hacer exploraciones complementarias, ¿no? Ver la valoración hemodinámica, ¿no? Cuando llega el paciente, presión, pulso, ¿no? Frecuencia cardíaca, temperatura, ¿sí? Una monitorización del paciente y pruebas de imagen, radiografía simple, ecografías, tomografías. En la radiografía simple, para descartar presencia de cuerpos extraños, ecografía es lo que usamos ahora, y la tomografía siempre y cuando lo llevamos al paciente cuando está estable. La ecografía es lo que podemos hacer inmediatamente cuando el paciente va por emergencia y cuando esté estable, si está estable, le hacemos una tomografía. La punción de lavado peritoneal, que se introduce catéteres intraumbilicales, se introduce cloruro de sodio y luego por gravedad se deja salir, ¿no? A veces ahí en el líquido que sale puede haber sangre o puede haber contenido intestinal. Ya muy poco se está haciendo esto, ¿no? De punción del lavado peritoneal y esto se está siendo reemplazado por la ecografía, ¿no? Lo que llaman el ECOFAST. ECOFAST, ¿no? Entonces, en la ecografía para ver principalmente si hay líquido libre en cavidad abdominal. La siguiente, hay heridas por abrasión, como hemos visto, que hay que hacer una limpieza, retirar cuerpos extraños, heridas por contusión, cuando hay hematoma, si es pequeño el hematoma podemos observarlo para que después se reabsorba, pero si es grande el hematoma y crece tenemos que abrir el hematoma porque causa mucho dolor y ver dónde se ha sangrado, porque aumenta el hematoma.
¿no? Pero si es pequeño podemos observarlo. Y cuando hay lesiones tipo laceración y evolución, hay que regularizar los bordes, ver si es parcial, si forma un colgajo, se sutura, eh, y valorar si es necesario un injerto libre. Sigamos. Esto también tiene que ver en un momento de atender a su paciente, qué tipo de anestesia utilizar. Han llevado ustedes farmacología, lo que generalmente usamos es la lidocaína o sinocaína, que tiene un inicio rápido, más bien dura 1 hora y media, 2 horas, ¿no? Su tiempo de acción. Y el otro que pueden usarse es la bupivacaína, también bupivacaína, que tiene un inicio más lento de acción, pero tiene un efecto más prolongado, unas 3, 4 horas, un efecto más prolongado. Finalmente se usa la lidocaína y también posteriormente la bupivacaína. Bueno, la limpieza de las heridas, el lavado de las heridas con solución fisiológica, generalmente hacemos con cloruro de sodio, y el desbridamiento y escisión de las heridas, y se recortan los bordes de la herida, de tejidos necróticos. Entonces el desbridamiento más que todo significa desbridamiento, significa retirar cuerpos extraños, ¿no? Cuerpos extraños, secreción purulenta, mm, tejido necrótico, es retirar, ¿no? En forma quirúrgica todos estos, este tipo de elementos, como estamos diciendo, ¿no? De costras, de secreciones purulentas, cuerpos extraños. Sigamos. El manejo de las heridas traumáticas no solo busca favorecer el proceso normal de cicatrización, sino minimizar el riesgo de infección. Entonces una herida tiene que estar bien limpia para que pueda cicatrizar. Ya después van a ver en seminarios esto de la asepsia, antisepsia y la anestesia, ¿no? Es muy importante que tengan en cuenta. Digamos, sigamos. Para el desbridamiento, hemos dicho procedimiento con el objetivo de dejar libre el lecho de la herida y tejido necrótico, faciales y detritus, tipo de desbridamiento enzimático, quirúrgico autolítico, quirúrgico cortante. Son los 3 tipos importantes, aunque hay otros tipos de desbridamiento que después vamos a ver, pero los más importantes son estos y entre ellos el más importante es el quirúrgico cortante, el quirúrgico, ¿no? Desbridamiento quirúrgico cortante, el que lo complementamos con desbridamiento enzimático o autolítico, ¿no? Que son pequeñas mallas que se usan para absorber las secreciones o humedecer las zonas lesionadas y así hacer más fácil el desbridamiento quirúrgico cortante. A veces se actúa de forma complementaria. Digamos, la profilaxis antitetánica que hemos dicho es muy importante, usar antibióticos, antiinflamatorios y curaciones frecuentes, ¿no? En tratamiento de las heridas. Digamos, hay heridas sucias faciales, heridas a colgajo, heridas cortopunzantes, penetrantes, heridas por arrancamiento y o amputación. Entonces las heridas faciales generalmente hay que limpiarlas con solución fisiológica. Heridas a colgajo, cuando es muy grande el colgajo se puede aproximar, ¿no? El colgajo con unos puntos de afrontamiento, un punto, no se sutura en forma completa, ¿no? Porque va a veces drena, ¿no? Drena de secreciones serosas o serohemáticas, entonces solamente puntos de afrontamiento. Y las heridas cortopunzantes, también hacer que se llama en lavado con cloruro de sodio para después que se llama realizar un cierre. Y heridas por arrancamiento y amputación, aseo quirúrgico, dejando la herida abierta para un cierre diferido, ¿no? Porque son lesiones
grandes y se pueden infectar si cerramos inmediatamente, digamos. Heridas por quemadura térmica o quemadura química, todos vamos con suelo fisiológico. Heridas por mordedura de animal, generalmente heridas por ser heridas sucias no deben cerrarse, salvo en la cara, pero en la cara solamente nos cerramos cuando digamos es mordedura de perro, son heridas en forma de afrontamiento, 1 o 2 puntos, nada más. No, porque si cerramos en forma completa a veces, si es que el animal mordedor está con rabia y lo cerramos, a veces son medios de cultivo para que puede causar una encefalitis viral y dar la rabia, ¿no? Entonces, son puntos de afrontamiento solamente. Sigamos. Profilaxis antitetánica, hemos dicho que ya tienen que revisar eso del esquema de vacunación antitetánica en caso de metales oxidados, basuras, heces, tierra, heridas por aplastamiento, estrellados, por abulsión, tejido desvitalizado. Entonces, profilaxis antitetánica generalmente en los adultos son 3 dosis, ¿no? 3 dosis y en los niños a veces 4. Entonces, en adultos 3 dosis, generalmente en la primera al comienzo, ¿no? De la atención, luego al mes y luego a los 6 meses o 8 meses, o un año, ¿no? Entonces, 0 generalmente al comienzo, luego al mes, luego a los 6 o 8 meses. Sigamos. La profilaxis antitetánica, se tienen que ver, ya se tiene que ver si el paciente ha sido vacunado hace más de 10 años, menos de 10 años, menos de 5 años, ¿no? Y hay que ver el tipo de lesión, si es muy sucia, al comienzo depende, se puede poner un toxoide, ¿no? Inmunización usamos activa y pasiva, ¿no? Y cuando es muy sucia en herida, todo eso, hasta gamma globulinas podemos usar, ¿no? Entonces, el toxoide y las gamma globulinas. Entonces, son vacunaciones pasivas y vacunaciones activas, de inmunización activa, digamos. Igual de la rabia, también el esquema de vacunación antirrábica. Entonces, 2 esquemas que tenemos que ver, esquema de vacunación antitetánica y una antirrábica, ¿ya? Generalmente son 5 dosis lo que se pone, ¿no? Al 0, al comienzo, 3, 7, 14 y 28 días. 0, 3, 7, 14 y 28 días para la profilaxis de la rabia. Digamos, el manejo de las heridas contaminadas, tenemos que ver que están contaminadas por arriba de 10.000 organismos por gramo de tejido. Si es de 100.000 bacterias por gramo de tejido, la contaminación se convertirá en infección inminente, ¿no? Si existe duda de infección, siempre será más seguro retrasar el cierre de la herida. Entonces, si está muy sucia la herida, cuando vaya por emergencia el paciente, cuando vaya por emergencia, si ven que es muy sucia, entonces es preferible dejarla abierta, hacer una buena limpieza y dejarla abierta y cerrarla a las 24 o 48 horas después, ¿no? Para evitar posibles procesos infecciosos de la herida. Sigamos. Las heridas contaminadas, ¿no? La desfibrilación que hemos dicho, desde el punto de vista quirúrgico, con bisturí o tijera, y los antibióticos sistémicos en las zonas de las heridas a veces no tienen buen efecto, ¿no? No tienen buen efecto. Sigamos. Ahora les pueden preguntar cuáles son las complicaciones importantes en una herida. Hemorragia, la infección y dehiscencia. Hemorragia, infección y dehiscencia. Son las 3 complicaciones importantes que puede sufrir o suceder en una herida, ya sea quirúrgica o traumática. Sigamos.
heridas por visceración, a veces se opera al paciente y el paciente presenta tos, un aumento de presión intraabdominal y pueden salir las vísceras, ¿no? Por la herida operatoria, entonces son evisceraciones postquirúrgicas. Y evisceraciones también por lesiones por arma blanca a nivel abdominal, entonces también pueden salir por ahí las vísceras, ¿no? Cuando hay lesiones abdominales por arma blanca, son heridas, evisceraciones tipo traumáticas. Evisceraciones traumáticas. Entonces hay evisceraciones postquirúrgicas y evisceraciones traumáticas, postraumáticas. Digamos, en las evisceraciones puede ser primer grado, segundo grado, tercer grado. Primer grado cuando está en conclusión, podemos decir, ¿no? A nivel de peritoneo. Segundo grado a nivel de la aponeurosis de la pared abdominal. Y tercer grado cuando salen las vísceras por fuera de la piel. Primer, segundo y tercer grado. Entonces, peritoneo por encima de la aponeurosis y por encima de la piel, digamos. Muy bien, entonces eso es de las heridas. Vamos a ver ahora de las ciencias escutares, tratar de avanzar porque ya el tiempo, no sé si se podrá ver. Voy a tratar de presentar esto, ¿ya? Esto te tengo que pasar. Ya, doctor, dejo de presentar yo. A ver, vamos a ver si se puede. ¿Se ve? ¿Se puede ver? Sí se ve, doctor. Ya, bestial, ya. Entonces ahora sí. Úlceras cutáneas. Entonces, úlceras cutáneas es una pérdida de sustancia que afecta a epidermis, dermis y ocasiones planos más profundos, ¿no? Y hablamos de úlcera cutánea crónica cuando existe una evolución de cicatrización de mayor de 6 semanas. Esto quiere decir que si una herida la curamos y está más de 6 semanas, hasta 8 semanas puede ser, ¿no? De 6 a 8 semanas y no cura, no tiene una evolución favorable, no cierra la herida, entonces podemos considerarla como úlcera cutánea crónica, ¿ya? Entonces hay diferentes tipos de úlceras por presión vasculares, pie diabético, úlceras tumorales, neuropáticas y atrogénicas. La cicatrización ya vamos a ver posteriormente en otra clase, y en las fases de la cicatrización también iguales en este tipo de úlceras, de heridas cutáneas crónicas, la fase igual, inflamatoria, proliferativa y remodelación. Estas úlceras cutáneas crónicas, ¿cómo van a evolucionar, no? Si van a cerrar o no cerrar, o de qué depende de si cierran o no cierran, de factores generales y factores locales, en caso de úlceras cutáneas crónicas, ¿no? Y factores generales, ¿por qué no cierra la herida? Nos preguntamos. Tenemos que revisar la historia clínica y el paciente posiblemente está con diabetes, insuficiencia vascular, tiene procesos tumorales, déficit de movilidad, un paciente que está postrado en la cama, tratamientos farmacológicos, recibe esteroides, citotóxicos, en el caso de pacientes con cáncer, hipoxia crónica, no hay buena afluencia de oxígeno en la zona, edad de avanzada, cuando a mayor edad más dificultoso es el proceso de cicatrización, inmunodeficiencia en caso de pacientes con cáncer, con VIH, SIDA, entonces también no hay buenas defensas y no van a cicatrizar bien las heridas y en estado nutricional deficiente. Si no hay un buen estado nutricional deficiente, principalmente proteínas, no va a cerrar la herida. Entonces son factores generales que dificultan la cicatrización en caso de úlceras cutáneas crónicas.
Y factores locales, presencia de tejido necrótico o no viable en la úlcera, ¿no? Localmente estamos hablando de existencia de cuerpos extraños en una úlcera, infección de la úlcera o un ambiente seco en el lecho de la úlcera. Entonces son factores locales que impiden una buena cicatrización, ¿no? Entonces tenemos que tratar de retirar esos tejidos necróticos, cuerpos extraños, esa infección de la úlcera y tratar de que en la úlcera haya un ambiente húmedo, como vamos a ver. Hay úlceras vasculares, arteriales, isquémicas, úlceras vasculares venosas, úlceras por presión, iatrogénicas, neuropáticas, vasculares arteriales. Tenemos que no hay un déficit de aporte sanguíneo debido a obstrucciones, ¿no? En la zona de la lesión. Vasculares venosas, cuando hay ulceración debido a hipertensión venosa, principalmente las varices que ustedes conocen, ¿no? Las varices, cuando hay afección del sistema venoso superficial de las piernas o el sistema venoso profundo cuando hay procesos post-trombóticos. Úlceras por presión son las más frecuentes que hay, ¿no? Caracterizada por una zona de daño localizada en la piel, ¿no? Causadas principalmente por presión, fricción o cizallamiento, ¿no? Presión, fricción o cizallamiento en úlceras por presión en pacientes postrados, ¿no? En zonas generalmente que hay contacto, ¿no? Con las zonas duras, con la cama, ¿no? Principalmente en la región sacra han visto personas con úlceras cutáneas crónicas en la región sacra, a nivel de piernas también, del talón, a nivel de las escápulas, ¿no? En la región escapular. Son zonas que están en contacto con zonas duras, entonces se producen lesiones por presión. Úlceras iatrogénicas cuando hay materiales o mallas ponen en el abdomen o en cualquier parte del cuerpo, puede dar lugar también a úlceras. Y neuropática más frecuente es pacientes que tienen diabetes mellitus. Han visto ustedes de repente en personas o familiares lesiones en las piernas, ¿no? A nivel de maniobra interno, generalmente lesiones ulcerosas, ¿no? ¿Y qué tiene? Tiene diabetes mellitus, ¿no? Y generalmente los van a curar y no sienten dolor porque hay lesión también del sistema neurológico a nivel central o periférico en este tipo de pacientes con diabetes mellitus. Entonces, úlceras tumorales cuando hay tumores mixtas y sin filiar. Entonces, principalmente vemos úlceras vasculares arteriales, venosas, por presión y neuropáticas, son las principales. Entonces, la extensión se determina multiplicando el diámetro mayor por menor. Los grados en la úlcera tenemos 4 grados. El grado 1, entonces cuando pasan visita le van a preguntar qué grado de está esta úlcera por presión. El grado 1 se caracteriza por un eritema en la zona ya sea región sacra, entonces ustedes van a decir va a presentar ya una úlcera, ¿no? Grado 1 en eritema, que no palidece en piel intacta. Grado 2 va a haber, produce una pérdida parcial del grosor de la piel que afecta a la epidermis, dermis, pérdida parcial. Grado 3 existe una pérdida total del grosor de la piel. El grado 2, pérdida parcial, que va a aparecer una abrasión o ampolla. Grado 3, una pérdida total del grosor de la piel que implica una lesión o necrosis del tejido subyacente. Grado 4 se observa destrucción, van a haber necrosis de los tejidos, ¿no? En región sacra o en la pierna. Generalmente en la región sacra seguro han visto en abuelitos, en pacientes de mayor edad, en pacientes postrados, ¿no? Bueno, y las úlceras vasculares son venosas y arteriales. Las venosas se localizan en la cara interna de la pierna y ahí los pulsos están conservados, pero se ve la lesión, ¿no? Y úlceras tipo arteriales, generalmente la lesión va a estar en el dorso de los metatarsianos,
son muy dolorosas este tipo de úlceras. Generalmente vamos a ver un pie frío, pálido, incluso hay vellos encima de los dedos que no, en estos pacientes desaparece eso, ¿no? Porque no hay buena oxigenación. Los pies frío, pálido, mm, y las lesiones encima de los metatarsianos. Úlceras vasculares venosas y arteriales. Y vamos a ver en general los tejidos presentes en este tipo de úlcera. Puede haber tipo escara, como pueden ver en la figura, tejido muerto, grueso, corrioso, tipo en esas úlceras puede haber tejido muerto, amarillento, tipo esfacelo, que se adhiere al lecho de la úlcera. Tejido de granulación, tejido húmedo, rojizo, granulomas, tejido necrótico, como pueden ver, ¿no? En ese tipo de úlceras. Y lesiones tipo queloide, tipo granulación. En el fondo de estas úlceras, por debajo de las úlceras, si ustedes levantan, puede ver fístulas o como túneles, ¿no? Como trayectos que hay dentro de esas úlceras. Estas úlceras pueden tener formas de herradura, circular, ovalada, reniforme. Y también estas úlceras puede haber exudado, ¿no? Exudado, ya saben ustedes, han estudiado eso, son fluidos, ¿no? Con alto contenido en proteínas y leucocitos, ¿no? Exudado y trasudado son solamente secreciones serosas. También tenemos que ver la piel perilesional, ¿no? Alrededor de la úlcera. Los bordes de la úlcera puede haber ampollas, vesículas, piel descamada, edematosa, esquematizada, lacerada, macerada, prurito o picor puede producir. Esto es en los bordes de la úlcera que también tenemos que cuidar, ¿no? Estas lesiones pueden presentar dolor, no, no sé si activo, neuropático, mixto, signos de infección. Estas úlceras mismas pueden infectarse y pueden producir abscesos, que son, ustedes ya saben, colecciones de pus. En este tipo de úlceras puede haber abscesos. La limpieza en las úlceras cutáneas, ¿no? Generalmente es fundamentalmente realizar una limpieza adecuada de la úlcera sin olvidar la limpieza de la piel perilesional. Entonces tenemos que cuidar cuando hagamos la limpieza en la úlcera misma, propiamente hecha y de sus bordes. Para la cicatrización de las úlceras cutáneas crónicas es fundamentalmente realizar una limpieza adecuada. Si no hay una limpieza, no va a cicatrizar. Y generalmente usamos solución salina a 9 por 1000, ¿no? Si no tienen solución 9 por 1000, están en la periferia, siendo su serón un lugar muy alejado, entonces con agua hervida se puede hacer. En los de desviridamiento, ya hemos visto desviridamiento, hemos dicho en la retirada de tejidos desvitalizados en una úlcera, ¿no? Tenemos que retirar los tejidos tipo necrosis, esfacelos, detritos, cuerpos extraños, es decir, todos los tejidos materiales no viables en la úlcera. El procedimiento por el cual retiramos tejidos tipo necrosis, esfacelos o detritos, cuerpos extraños. Actualmente se ha propuesto el término de carga necrótica. Entonces nos pregunta, ¿qué es la carga necrótica? Es aquella que describe en su globalidad el tejido necrótico, el exceso de exudado, los elevados niveles de bacterias presentes en el tejido desvitalizado. Entonces, la carga necrótica en la úlcera es para describir el tejido necrótico, el exceso de exudado y elevados niveles de bacterias. Los debridamientos, hemos dicho, el principal quirúrgico cortante, enzimático y autolítico. Los otros tipos de desviamiento ya no se usan actualmente, osmótico, mecánico, biológico, normal, ya no se usa. El desviamiento en las úlceras cutáneas es importante porque supone la eliminación de la carga necrótica y el desviamiento favorece el proceso de cicatrización.
Entonces, en sí, el desviamiento quirúrgico cortante es el más rápido y selectivo. Desviamiento autolítico se favorece con el empleo de apósitos, son como apósitos o mallas, ¿no? Para mantener los hidrocoloides y hidrogeles. Hidrogeles son eficaces en úlceras necróticas. Hidrocoloides favorecen eh, la absorción de tejidos, de secreciones, absorción de secreciones, y los hidrogeles mantienen húmeda la zona de la úlcera y favorecen la cicatrización. En conclusión, si favorece las zonas húmedas, en eso entonces realizamos curas húmedas. Entonces, en úlceras cutáneas crónicas, lo que debemos hacer son las curas húmedas, que se realiza manteniendo el lecho de la herida aislado en medio ambiente exterior, con lo que el exudado de la herida permanece en contacto con la misma. ¿Ya? ¿Por qué es importante las curas húmedas? ¿No? Curas húmedas, porque disminuye, la fase inflamatoria es menos intensa, mayor rapidez en la proliferación de queratinocitos que vamos a ver en el proceso de cicatrización, hay incremento de la diferenciación de los queratinocitos, diferenciación temprana de los queratinocitos para restaurar la función de barrera de la piel, aumento de proliferación de fibroblastos, hay incremento en la síntesis de colágeno y estimulación de la angiogénesis. Y un inicio más temprano en la fase de contracción. Entonces, todo esto es en el proceso de cicatrización. Entonces, favorece el proceso de cicatrización la cura húmeda, ¿no? Poner esos apósitos o mallas que favorecen la absorción de secreciones o mantienen, ¿no? Los hidrogeles mantienen húmeda la lesión tipo úlcera. La cura húmeda facilita el desbridamiento autolítico y favorece el proceso de cicatrización que hemos dicho. Yeah. La cura húmeda facilita el desbridamiento autolítico y favorece el proceso de cicatrización. El grupo de apósitos que favorecen la cura húmeda lo conforman hidrocoloides, espumas o alginatos, generalmente absorbentes de las secreciones. Hidrocoloides, generalmente los hidrocoloides, lo que contamos nosotros. El hidrógeno es fundamentalmente hidratante, mantiene húmeda la zona de la úlcera para favorecer, ¿no?, el proceso posteriormente de desviamiento quirúrgico. Hay productos como apósitos de plata, es lo que tenemos acá, han escuchado seguro el Aquacel, ¿no? El Aquacel es lo que usamos nosotros generalmente en lesiones tipo úlceras cutáneas crónicas. Los hidrocoloides han mostrado un porcentaje de curación de las úlceras por presión y de pierna superior de cura húmeda convencional. Los hidrogeles, en comparación con las gasas impregnadas que se hacía anteriormente, con los cuidados habituales, incrementan la curación de las úlceras por pie diabético. Entonces tenemos hidrocoloides, acuérdense, e hidrogeles. Bueno, vamos a ver, valoración y tratamiento de la infección de las úlceras cutáneas. La infección, hemos dicho, es la complicación más frecuente de estas úlceras, de las heridas crónicas, estando asociada a morbilidad, mortalidad. La infección es la complicación más frecuente de la cutánea, por lo que la prevención de la infección debe ser un objetivo prioritario. Entonces no debe infectarse, no debe realizarse, no debe esperarse a que sea un absceso en dicha zona, ¿no? El diagnóstico de la infección de una herida crónica debe basar principalmente, van a haber signos como eritema, dolor, edema, tumor y calor. Cuando esa úlcera está a su alrededor, con presencia de eritema, dolor, edema, tumor y calor, entonces es un diagnóstico de infección de la herida crónica. Los cultivos microbiológicos solo deben realizarse cuando existen signos clínicos de infección y o retraso en la cicatrización, nada más.
El uso de antibióticos sistémicos solo se recomienda en úlceras cutáneas crónicas con signos de infección. Es muy importante. Solamente antibióticos sistémicos cuando vemos infección de esas úlceras. En la piel perilesional tenemos que también tener mucho cuidado. Existe una variedad de productos que usamos para el cuidado de la piel perilesional. La protección de la piel perilesional, tanto como agentes intrínsecos como extrínsecos, es necesaria en el proceso integral del cuidado de cualquier úlcera cutánea crónica. Las úlceras venosas, ya hemos dicho, hay úlceras venosas cuando hay compromiso del sistema venoso superficial y el sistema venoso profundo, ¿no? En úlcera venosa, cuando el sistema venoso superficial es por falla a nivel en los miembros inferiores de todo el sistema valvular venoso de los miembros inferiores. Y las úlceras venosas con pérdida de sustancia cutánea que asientan sobre la piel afectada por una dermatitis, esta sí secundaria a una infección, a una insuficiencia venosa crónica. Cuando hay insuficiencia venosa profunda, entonces hay un síndrome post-trombótico, secundaria trombosis en el sistema venoso profundo. Entonces, sistema venoso superficial son las varices, el sistema venoso profundo son una trombosis venosa profunda que da lugar en estos dos casos a úlceras tanto por compromiso del sistema venoso superficial como compromiso del sistema venoso profundo. La úlcera post-trombótica que estamos diciendo es una complicación tardía de las trombosis venosas profundas. Y úlceras varicosas, frecuente por sistema venoso superficial, generalmente de la safena interna por las perforantes de croquet. Las úlceras isquémicas se originan debido a la existencia de obstrucciones arteriales que hemos dicho y se encuentra generalmente a nivel del dorso de los metatarsianos. Las úlceras neuropáticas o metabólicas, les van a decir, eso es por presencia de un proceso de diabetes mellitus que presenta el paciente, ¿no? Presentando úlceras a nivel de cara interna de las piernas, y a veces realizan curaciones y el paciente ni dolor tiene, ¿no? Es por lesiones a nivel nervioso central y periférico. Y acá tenemos un cuadrito de úlceras varicosas, postrombóticas, úlceras isquémicas, neuropáticas, ¿no? Hemos dicho varicosas, insuficiencia del sistema venoso superficial, úlcera postrombótica, insuficiencia del sistema venoso profunda, úlcera isquémica por obstrucción arterial y úlcera neuropática, neuropatía por diabetes mellitus. La localización generalmente en el cara interna de las piernas y la úlcera isquémica en la parte dorsal de que son los metatarsianos. Todas las úlceras son poco dolorosas, la que tiene más dolor es la úlcera isquémica. Todas tienen pulsos conservados, a excepción de la úlcera isquémica, que no hay un flujo arterial adecuado y los pulsos van a estar ausentes. Úlcera isquémica. Muy bien. Vamos a seguir. Por último, ¿cómo hacemos esto? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Se puede ver, Edgar? Sí, doctor, sí se ve. Las fístulas enterocutáneas. Y esto van a ver, por último, en emergencia, ¿no? Perdón, cuando pasan visita. Cuando vas en visita, van a ver pacientes que tienen bolsas o guantes, ¿no? Donde
en los drenes están llenos, en los guantes o bolsas están llenos de contenido intestinal, ¿no? Que sale por los drenes o por la herida operatoria, ¿no? Entonces hay una secreción, un flujo por la herida operatoria o por los drenes y correspondientes a secreciones intestinales, flujos intestinales. Entonces, la incidencia global es desconocida, se estima que se presentará en 5 a 19 de los pacientes sometidos a la laparotomía. Su aparición depende de diversos factores de riesgo y hay una mortalidad del 5.5 hasta el 33%, o sea, es alta la mortalidad. Se han reportado por ese tipo de lesiones de fístulas enterocutáneas, ¿no? Del intestino hacia la piel. Se han reportado estallas en unidades intensivas de cuidado intensivo de 28 a 30 días y hospitalarias cuando están en el hospital en los pisos, ¿no? De 80 hasta 100 días y eso lleva un costo bien elevado. La complejidad generalmente de qué depende de que estas fístulas enterocutáneas, ¿no? Evolucionen bien o cierren bien. Generalmente decimos que el 80-90% de estas fístulas debe cerrar en forma espontánea. Debe cerrar en forma. ¿Y qué hace que cierre en forma espontánea? ¿No? El paciente no debe estar en estado séptico. El paciente no debe estar desnutrido y no debe tener alteraciones hidroelectrolíticas. Entonces, estos pacientes, si queremos que evolucionen bien estas úlceras, tenemos que ver que en el abdomen, todo eso, no haya un estado séptico, no hay un proceso infeccioso, el paciente no esté desnutrido y el paciente no tenga alteraciones hidroelectrolíticas. Son 3 puntos importantes que se deben tener en cuenta en fístulas enterocutáneas. Y otro punto también importante, ¿no? Es que no presente intestino corto o falla intestinal. El presente intestino corto, por ejemplo, hay una perforación intestinal o hay una necrosis, ¿no? de un segmento del intestino que tienen que resecar. Y generalmente el intestino tiene unos 7-10 metros, ¿no? El intestino delgado. Y a veces cuando hay necrosis o trombosis mesentérica se tiene que resecar el intestino porque está necrosado. Y de esos 7 a 10 metros a veces, como intestino corto, queda de 150 a 200 centímetros, ¿no? Y hemos dicho que son de 7 a 10 metros y que quede de 150 a 200, ya ustedes suponen dónde se reabsorbe todo ese líquido de 7 a 10 litros, ¿no? En todo ese líquido que se junta, que viene desde el orofaringe, desde la boca, esófago, estómago, páncreas, hígado, todo más o menos unos 7, 10 litros. ¿Y cómo se van a resolver esos? ¿No? Entonces, si no hay cómo resolverse, se produce una falla. Un intestino corto sería con falla intestinal, porque no tiene cómo absorberse. Y tiene que acudirse a una nutrición parenteral total, ¿no? A veces es toda la vida, ¿no? Que tiene que tener ese paciente. Fístula, entonces cuando ven esos pacientes una conexión anormal entre dos órganos a través de un trayecto epitemizado. Entre dos órganos, entre el intestino y la piel. La piel es considerado como un órgano, como visto. Entonces es una conexión anormal entre dos órganos con trayecto epitemizado y algunas literaturas manifiestan que debe secretar también otra condición que debe secretar las 24 horas del día. Debe secretar. Hay fístulas internas y externas, como vamos a ver después. Y estas fístulas que vemos en pacientes hospitalizados, entonces pueden clasificarse de bajo gasto cuando es menos de 200 el flujo, la secreción que sale, ¿no? Que sale por los drenes o por la herida. Si es menos de 200, la clasificamos con bajo gasto. Si es de
de 200 a 500, gasto intermedio, y un gasto alto mayor de 500. Entonces, esto es el gasto, también lo denominan el débito, gasto, débito, flujo, secreción, ¿no? Que producen estas fístulas enterocutáneas. Entonces, cuando pasen visita, le dicen a la enfermedad cuánto hay de débito, cuánto hay de gasto de la fístula. Le va a decir de 150, entonces menos de 200, gasto bajo. De 200 a 500, gasto intermedio, y gasto alto más de 500. Hay una forma también, otra resumida, ¿no? Que dicen que fístulas denominan alto y baja. Alta, mayor de 500, y fístula baja, menor de 500. Alta y baja. Desde el punto de vista anatómico, se clasifica tipo 1, 2, 3 y 4. Tipo 1, abdominal, esofágico gastroduodenal; tipo 2, intestino delgado, grueso; y la tipo 4, entero atmosférica. Para mayor didáctica, ¿no? A veces, para mayor comprensión, tenemos fístulas altas de esófago, cuando la fístula está en esófago, estómago o duodeno, hasta el ángulo de Treitz. Esófago, estómago, duodeno, hasta el ángulo de Treitz. Fístula alta. Fístula media, del ángulo de Treitz a la válvula ileocecal. Válvula de Treitz, ángulo de Treitz hasta la válvula ileocecal. Fístula media. Fístula baja, de la válvula ileocecal hasta el recto. ¿Ya? Hasta el recto. La fístula interoatmosférica son fístulas, como vamos a ver, la siguiente. Usted está presentando, doctor. Perdón. Listo. ¿Qué se llama? La fístula número 1, son fístulas de trayecto largo, como ven. El orificio generalmente es en el borde antimesentérico, acuérdense, del intestino, borde antimesentérico, el orificio sigue un trayecto y se abre a la piel. Son las más frecuentes, son las fístulas. Por eso hay las secreciones, todo eso. Tipo 2, igual, borde antimesentérico, cavidad intermedia y hacia la piel. Borde antimesentérico, cavidad intermedia hacia la piel. Fístula 3, un borde labiado, un trayecto fistuloso muy corto, ¿no? Y que se abre la piel. Y 4, cuando igual el orificio fistuloso antimesentérico, pero que se han abierto las paredes, hay una dehiscencia de los bordes de la pared. Son 4 tipos de fístulas. Y la más frecuente, la que van a ver, es la primera. Y la enteroatmosférica, como dicen, ¿no? La fístula enteroatmosférica es cuando el intestino, la fístula se encuentra, el intestino generalmente, ¿no? Al borde de la piel, ¿no? Entonces, por eso es entero, al borde de la piel, está afuera, atmosférica, está en la atmósfera. Por eso la llaman enteroatmosférica. Y esas no cierran generalmente, y tienen que irse ya a un procedimiento quirúrgico, ¿no? De resección y anastomosis. La mayoría de las fístulas entéricas aparecen en el contexto de pacientes posoperados. Generalmente las fístulas se presentan en pacientes posoperados, la causa más común posoperatoria. Luego tenemos enfermedad de Crohn, tipo espontánea, y enfermedades inflamatorias crónicas, por malignidad, por cáncer, por radiación. Y cuando hay cáncer es en radioterapia, por radiación. Enfermedades diverticulares y otras causas. Entonces, el 80-85% generalmente en las fístulas es postoperatoria, postquirúrgica. Un paciente que es sometido a una operación, luego a otra, generalmente el paciente va a hacer fístulas. ¿Ya? Dentro de los factores de riesgo se encuentra, ya hemos dicho, desnutrición, inmunocompromiso, trauma, infección y procedimientos quirúrgicos. Cuando un paciente presenta fístulas, así de un momento a otro,
se ha abierto hacia la pared, sospechar de que hay un proceso tumoral, un proceso de malignidad. Las fístulas secundarias a abdomen abierto han aumentado la incidencia debido a práctica de cirugía de control de daños. En la cirugía de control de daños es una cirugía que se usa en pacientes que entran a sala de operación en muy mal estado general, que no podemos hacer todos los procedimientos adecuados y postergarlos, ¿no? Generalmente estos pacientes, por ejemplo, una perforación intestinal, solamente tenemos que ligar los dos extremos del intestino y limpiar la cavidad, ¿no? Limpiar la cavidad con suero fisiológico, nada más, y poner una bolsa de Bogotá, una bolsa, dejar abierto el abdomen, ¿no? Se pone la bolsa nomás, se sutura los bordes de la herida y se deja abierto. Entonces espera 24 o 48 horas para que el paciente se restablezca, esté bien el paciente, ya hemodinámicamente esté mejor y recién se realiza un segundo acto operatorio, second look, como dicen, ¿no? Un second look, un segundo acto operatorio. Entonces, cirugía de control de daños es hacer lo mínimo posible para después, en un 24-48 horas, recién completar la operación. Porque si lo hacemos en el mismo momento, nos va a durar 2, 3 o 4 horas el acto operatorio y el paciente no va a aguantar y va a fallecer en la sala de operaciones o en unas horas en el postoperatorio. Hay fístulas también internas, uniones del colon con la vagina, uniones del colon con la vejiga, la más frecuente es colon con vejiga. Bueno, estas fístulas pueden presentarse como drenaje a través de herida quirúrgica, estas fístulas a través de los drenes que hemos dicho, a veces hay caluria, sangrado incluso. Es importante distinguir una fístula en una infección de sitio quirúrgico. En el periodo postoperatorio de una fístula, usualmente se presentan las fístulas generalmente después de haberse operado el paciente 2, 3 veces y evoluciona con dolor abdominal, distensión, fiebre, signos de sepsis. Entonces vamos a decir que durante los 7, 10 días postoperatorios se presentan dolor abdominal, distensión, fiebre, signos de sepsis abdominal, no hay una evolución adecuada, entonces vamos a decir que estos pacientes posiblemente presenten una fístula. Estos pacientes. Entonces, después de 7, 10 días y operado el paciente se presenta distensión abdominal, fiebre, signo de sepsis, entonces no hay una evolución favorable, posiblemente presente una fístula. Las tomografías de abdomen con o sin contraste oral e intravenoso demuestran anatomía de las fístulas. La fistulografía debe realizarse fístulas intercutáneas. A veces hay fístulas por la herida operatoria con secreción escasa, pero permanente, ¿no? Secreta, y nosotros decimos, ¿es infección de la herida operatoria o es una fístula? ¿Qué hacemos, no? Entonces le damos azul de metileno, es lo que contamos nosotros, son cápsulas que se nos ingiere y a las 2 horas, si hay conexión del intestino con, con, con la piel, que es el órgano enterocutáneo, con la piel, entonces va a manchar toda la piel de azul. Entonces ya diagnosticamos una fístula enterocutánea y no una infección del herida operatoria. El manejo de las fístulas, hemos dicho, corrección del desequilibrio hidroelectrolítico, tratamiento de proceso infeccioso, drenaje de abscesos, una buena nutrición, una buena corrección hidroelectrolítica, control de drenaje, cuidado hacia la piel. El objetivo principal en el tratamiento de las fístulas es controlar su gasto y proteger la piel. Eso es. El gasto a veces sale 1000, 1500, fíjense, de contenido intestinal.
Entonces se ha usado, como dice, anticatárticos o análogos de la somatostatina. Antes se usaba el tobano, loperamida, para las diarreas. Ahora, cuando hay diarrea ya no se usa eso, porque a las 2, 3 horas de haber pasado supuestamente ya no tiene diarrea, ya pasa el efecto de la loperamida, entonces el paciente se viene, como se dice, un huaico, ¿no? Ya nuevo con las diarreas. Entonces, para las diarreas ya está proscrito, ya no se usa estos anticatápticos, ya no se usa, ¿no? Entonces, solamente se usamos en caso de fístulas enterocutáneas para disminuir el débito o el gasto, ¿no? O el flujo. Hay el uso de presión negativa, vacuums, algunas veces es efectivo, se está usando eso, ¿no? Últimamente. Hemos dicho que generalmente las tasas de cierre espontáneo varían de acuerdo con la causa y el gasto de las fístulas. Generalmente esperamos tratamiento conservador y esperando que cierre la fístula en 5 a 6 semanas, hasta 8 semanas. Si en 5 a 6 semanas o hasta 8 semanas, o sea, 2 meses, no cierre esa fístula, entonces ya tenemos que ir a lo quirúrgico. Tiene que irse para operar el paciente. Ya no va a cerrar en forma espontánea. Entonces, el tiempo es de 6 a 8 semanas, más o menos. Los pacientes requerirán manejo quirúrgico cuando no se ha logrado el cierre de fístula en 5 o 6 semanas. Como les hemos manifestado, hasta 8 semanas puede ser. Acá en las características de las fístulas, cierre espontáneo favorable cuando el trayecto en la fístula es largo, como hemos visto, la fístula común, cuando hay continuidad intestinal y ausencia de obstrucción. Cuando es una fístula alta, ¿no? Esófago, estómago, duodeno, realmente no cierra la fístula. Cuando es baja, cierra la fístula. Cuando hay sepsis, infección en el abdomen, no cierra la fístula. No cierra, no debe haber un proceso infeccioso, como hemos dicho. Si hay pequeñas fugas, puede cerrar la fístula, pero si hay cáncer, malignidad, enfermedades inflamatorias intestinales graves, no cierran la fístula. Las fístulas menos de 500 milímetros pueden cerrar espontáneamente. Más de 500, difícil que cierren en forma espontánea. Entonces, menos de 500 puede cerrar en forma espontánea, más de 500 no. Desnutrición, el paciente no debe estar desnutrido. Y la duración de la fístula, si es aguda, puede cerrar espontáneamente, pero si es una fístula que está a tiempo, no cierra espontáneamente. Y otros estudios de la transferrina refieren cuando es menos de 200 miligramos, puede cerrar espontáneamente, menos de 200. Cuando es menos de 200 es desfavorable. Bueno, volvamos. Edgar, Sí, doctor. dejar de compartir. Ya está. Bueno, esos son los 3 temas importantes. Esto ya tienen que ampliarlo en sus prácticas, tanto de heridas, úlceras cutáneas, fístulas, ver este tipo de pacientes en este tipo de lesiones. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Son temas bastante largos, que eso ya tienen que afianzarlo en sus prácticas. No hay dudas al parecer, doctor. ¿Cómo? No hay dudas al parecer. Ya. Bueno, entonces ya la hora está avanzada.